Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy como último tema he decidido hablar sobre el interferón tipo 1, tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces voy a seguir el siguiente esquema, que básicamente vamos a hablar un poco de las citocinas, la familia interferón, cuál es la principal vía de señalización y os comentaré otras tres que se han descrito recientemente, cuáles son las líneas terapéuticas de esta vía y la relación con nuestras enfermedades reumáticas y unas pinceladas intentando simplificar algo sumamente complejo que son las interferonopatías. Entonces, a ver si consigo explicarme. Bueno, las citocinas son glicoproteínas que realmente son los mensajeros del sistema inmune y se encargan de comunicar los linfocitos, las células inflamatorias y las células hematopoyéticas. Dan dos tipos, bueno, existen todas estas familias, están las familias interleuquinas que tienen varias acciones, las quimiocinas que se dedican más a la migración, la adhesión celular, el factor de necrosis tumoral alfa y beta que modulan las respuestas inmunitarias, el factor de crecimiento transformante beta que se encarga de la modulación celular, las hematopoyetinas, proliferación y diferenciación, y de la que hoy nos atañe, que es el interferón, que sobre todo su acción es antiviral. Entonces, podemos tener dos respuestas, una TH1 o TH2, en la que participan múltiples células del sistema inmune. Es verdad que hay algunas células que están exclusivamente dedicadas a respuestas TH1, como las células dendríticas y los neutrófilos, y otras exclusivamente dedicadas a TH2, como son las células plasmáticas y los eosinófilos, ¿vale? Pero del resto, normalmente, suelen, dependiendo del ambiente citocínico, pues, pueden dar los dos tipos de respuesta. Entonces, la familia interferón, bueno, pues los interferones son una serie de glicoproteínas cuya acción principal es antiviral. Se dedican a una señalización tanto autocrina como paracrina, antiviral y también antituberculosa, como sabemos del interferón gamma, y aumenta la expresión de moléculas de clase 1, lo que permite la eliminación de esos virus por los linfocitos T citotóxicos. Además, hay una estimulación de linfocitos TH1, lo que hemos hablado de la respuesta TH1, y activación de las células NK, también muy importante relacionada con el interferón. Y luego pongo aquí en pequeño que tienen cierta actividad antiproliferativa, pero que realmente no se conoce muy bien ni la cantidad de lo que afecta a esa proliferación. Pero bueno, sí que puede haber alguna relación. Entonces, la vía de señalización clásica es la de las JAK quinasas, ¿no? El JAK-STAT. Esto empieza porque existe un antígeno viral que lo que hace es introducirse dentro de la célula y esto da lugar a la producción de interferón. Este interferón existen hasta 20 tipos distintos de interferón, pero realmente solo hay 3 receptores de superficie celular. Hay dos muy ubicuos en células nucleadas y células epiteliales, como veis aquí, los tipo 1 y los tipo 3, ¿vale? Estos receptores. El que hoy vamos a hablar, sobre todo, del que hoy vamos a hablar, es el tipo 1, que es interferón alfa e interferón beta, los principales, aunque también en humanos se han descrito el omega, epsilon y kappa. Y luego el tipo 3, que está recientemente descrito, que es el lambda, hay hasta cuatro subclases distintas. Y luego está los tipo 2, que estos receptores se expresan solamente en células T y células NK y se encargan más del interferón gamma. Entonces, de los receptores, pues son unos receptores con 2 porciones, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que hacen es, se une el interferón y activan la cascada de señalización por la vía JAK-STAT por fosforilación. Entonces, esto forma unos homodímeros o heterodímeros de STAT. En este caso, tanto el interferón tipo 1 como el tipo 3 forman STAT1, STAT2 y se le une el IRF9. Esto entra al núcleo y lo que hace es pues unirse a una región promotora de estímulos de respuesta relacionados con la estimulación del interferón. Y esto, a su vez, pues lo que hace es generar proteínas, enzimas, que inhiben la replicación viral, como la oligoadenilato sintasa. Además, también pueden activar otro tipo de respuesta que es exclusiva también en interferón de tipo 2.
¿vale? En este caso se forma un homodímero de STAT1, entra en el núcleo y exclusivamente se une a las regiones de activación gamma, ¿vale? Y este crea otro tipo de proteínas diferentes. Entonces, los receptores de interferón tipo 2 exclusivamente van por esta vía, mientras que tipo 1 y tipo 3 pueden activar estos genes de aquí y estos genes de aquí, ¿vale? Por otra parte, bueno, estas son las otras 3 vías que se han descrito recientemente, pero que tampoco me voy a meter mucho más en ellas, porque ya es todo suficientemente, vamos, es suficiente. Y bueno, pues simplemente que las conozcáis, está la CKRL STAT5, las MAP quinasas y la fosfatidinosidol 3 quinasa, que están ahí y que también participan, porque obviamente no es una vía única por donde van las cosas. Vale. En cuanto a las dianas terapéuticas, ¿no? Bueno, pues siguiendo este esquema y lo que os he comentado de los receptores, tenemos 2 posibles fármacos que actúan aquí, vamos, los inhibidores de JAK y un anticuerpo monoclonal reciente que es el anifrolumab, ¿no? Antes de eso, comentaros que existen fármacos como son los interferones, el interferón alfa que se utiliza especialmente para el tratamiento de hepatitis y el interferón beta que se ha utilizado en el tratamiento de la esclerosis múltiple, que en este caso lo que hacen es fabricar más interferón. En el caso de los anticuerpos monoclonales y los inhibidores, pues inhiben toda esta vía del interferón, inhibiendo también pues, todas esas enzimas de antirreplicación viral. El anifrolumab va contra el receptor 1 del interferón alfa, ¿vale? Y inhibiría toda la cascada de señalización que hemos visto posteriormente. Y luego tenemos los inhibidores de JAK, que en este caso van a la zona donde se une el ATP, ¿vale? En los JAK y en los STAT. Aquí os he hecho un resumen de todos los que hay actualmente. Principalmente tenemos los pan-JAK, que son los no selectivos. El TOFA fue el primero en describirse. Está Bari y está Peficitinib. Este lo menciono, no está aprobado por la EMA, los aprobados por la EMA los tenéis aquí con la simbolita el símbolo de la Unión Europea, pero Peficitinib exclusivamente está en Japón, ¿vale? Para que lo conozcáis. Y luego, el UPADA y el FILGO son inhibidores selectivos de JAK1 y actualmente hay otros 4 en desarrollo, que son los inhibidores selectivos de JAK3, ritlecitinib y decernotinib, y los de tirosin quinasa 2, brepocitinib y deucravo, ¿vale? Aquí os he hecho un resumen de los ensayos clínicos, o sea, de los fármacos que están aprobados de los inhibidores de JAK y de otros que están en ensayo clínico, en la fase del ensayo clínico. Entonces, como veis, la mayor parte de indicaciones de los inhibidores de JAK para nuestros procesos están en AR, el ritlecitinib es el siguiente que está en fase 2. Después, para la IJ poliarticular está exclusivamente aprobado el TOFA, el Bari está en fase 3, las artritis psoriásicas, UPADA y TOFA son los aprobados y luego hay varios ensayos con otros fármacos nuevos, espondiloartropatías únicamente UPADA-citinib y la colitis ulcerosa TOFA. Y luego ya del resto, como veis, en los que se están explorando, bueno, en la enfermedad de Crohn están casi todos en ensayo, pero están apareciendo también en enfermedades autoinmunes sistémicas tipo lupus, esclerosis sistémica y Sjögren, donde se ha visto que hay una firma genética del interferón, ¿vale? Y que puede ser, bueno, pues de gran ayuda. En cuanto a efectos secundarios de estos fármacos, bueno, pues inicialmente me leí este artículo del Nature que en 2017 parecía que eran, bueno, pues la pera limonera porque no había comparación en cuanto a efectos secundarios con las anti-TNF nuestros, ¿no? Y entonces, bueno, pues parecía que tenían un perfil bastante seguro, hasta que hace menos de un año, pues la FDA ya alertó de que sí que existía mayor riesgo de neoplasia, más riesgo de evento cardiovascular, de trombosis, que no se había descrito previamente. Y bueno, pues simplemente eso, que realmente sí que tiene más riesgo. De las trombosis, especialmente tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda y con el ruxolitinib, que bueno, en nuestro caso no lo usamos porque no está aprobado, simplemente está aprobado para procesos hematológicos como la mielofibrosis, este también ha dado trombosis venosa portal, ¿vale? Uno de los efectos secundarios principales en las alteraciones analíticas es la neutropenia, que eso sí que se ha comprobado que en ningún caso ha sido severa y tampoco ha habido complicaciones graves, pero que aparece en todos los JAK. Y otras alteraciones analíticas pues son trombocitosis,
elevaciones de las transaminasas, elevaciones de la CK, entre otras importantes. En cuanto a infecciones bacterianas, son las más relevantes, digamos, sobre todo neumonías adquiridas en la comunidad. Y en cuanto a la tuberculosis, decir que no se ha encontrado mayor riesgo que los anti-TNF, que sí que es importante hacer la quimioprofilaxis, pero también muy importante tener en cuenta que estos fármacos, el tofacitinib, tienen una interacción bastante grave con la isoniazida y con la rifampicina. Con lo cual, pues hay que intentar evitarlos por hepatotoxicidad e intentar hacer la quimioprofilaxis previamente. Y lo más novedoso, digamos, que es esta vía es la que se encarga de inhibir la replicación viral. Por lo tanto, hay un aumento de riesgo con respecto al TNF de herpes zóster y que sí que es importante prevenirlos porque se pueden complicar. Entonces, creo que Carlos ayer mandó las indicaciones últimas de las vacunas, pero sí, yo igual llamé a preventiva hace unos días para enterarme de cómo se hacía esa prevención. Y básicamente la vacuna que están utilizando ahora es el Shingrix porque es la recombinante que es contra la glicoproteína E de la varicela zoster. Y luego existe también la Zostavax, que es la atenuada, pero es que esta normalmente no la ponemos porque ya han estado previamente, o sea, o están en tratamiento ya y no se les puede poner, sino hay que suspendérselo un mes antes, dejárselo hasta 2 o 4 semanas después para volver a reintroducirlo. Estas son las de varicela, que también están atenuadas, y es necesario vacunar herpes zóster aun habiendo estado vacunado ya de varicela. La indicación financiada exclusivamente para pacientes con YAQI y eso, lo de la edad que comentó Carlos ayer. Bueno, del embarazo no he comentado nada, pero vamos, que en el embarazo todavía no son seguros, no ha habido obviamente estudios, con lo cual hay que utilizarlo, hay que suspenderlo. Vale, en cuanto a la relación con las enfermedades reumáticas, bueno, aquí tenéis como el resumen de todo el proceso fisiopatológico de la AR y de las espondiloartritis, que bueno, no sé si lo veis muy bien. El caso es que todas las que están señaladas como más naranjito es la que son las citocinas que estarían relacionadas con la vía del interferón y sobre las que se podría actuar estos inhibidores de JAK. Por eso en AR, en las últimas guías, los JAK aparecen como segunda línea ya. En el caso de la artritis psoriásica pueden aparecer en tercera línea, aunque se utilizan ya más en cuarta, y en la espondiloartritis aparecen en segunda también, pero se suelen utilizar más en tercera. ¿Vale? Entonces, bueno, a mí me pareció relevante el hecho que también aparece, claro, todo esto está relacionado con los preosteoclastos, activación de osteoclastos, la erosión ósea. Aquí, en el caso de la espondiloartritis, las células mesenquimales producen osteoblastos y producen esa anquilosis por formación de hueso, y todo esto los JAK lo podrían, son fármacos modificadores que pueden inhibirlo. Y comentaros sobre el lupus, que es de lo que más se está estudiando últimamente en relación con el interferón. Ha salido el anifrolumab, pero bueno, sí que me ha parecido, bueno, aquí tenéis eso todo, todo lo que hay descrito del interferón, todavía fisiopatológica, pero que me pareció bastante interesante, pues algún artículo que encontré sobre la firma genética del interferón en células de sangre periférica, que se hacen ahora por secuenciación de RNA de célula única y que han encontrado diferentes clústeres celulares, hasta 20 tipos de células que aparecen en el lupus, pero que realmente solo 8 de ellas son las que se encargan de esa firma del interferón. Y bueno, sobre las que podría haber ciertas terapias dirigidas, ¿no? para ese lupus. Principalmente, como veis aquí, los monocitos son los que aparecen en mayor cantidad, y en el caso de los que mayor producirían interferón, o los que más no producirían, sino que están relacionados con mayor expresión de los genes del interferón, son las células plasmáticas que están aquí. Eso es lo que vieron en el artículo, así grosso modo. Y ya por último, no me voy a extender más, las interferonopatías, ¿vale? Estas se han considerado síndromes autoinflamatorios, son enfermedades monogénicas de herencia mendeliana y son sumamente complicadas de entender, a mi parecer. Hay hasta 38 mutaciones distintas, que más o menos están resumidas aquí
con, al final, dónde afectan esa mutación al proteasoma, el receptor post-interferón para la señalización, donde están los JAK-STAT también. Hay ganancias de función, pérdidas de función de proteínas, afectan también las mitocondrias, todos los ácidos nucleicos. Al final es una acumulación de ácidos nucleicos que producen ese aumento de interferón. Entonces, de todos estos fenotipos hay muchísimos fenotipos también que no están bien caracterizados. Hay algunos, o sea, estos tres que sí que os he puesto, que están más definidos. El primero que se definió fue el síndrome de Aicardi-Goutieres, que afecta sobre todo a nivel cerebral. Estas enfermedades aparecen más en niños, entonces para nosotros son un poco más raras, pero bueno, que lo podríamos llegar a ver. Entonces, esta fue la primera que se describió en 2011, o sea que no es tan antiguo esto. Y sobre todo afecta a nivel cerebral, hay calcificaciones del sistema nervioso y también como cosa común que tienen toda la parte de lesiones cutáneas vasculíticas, ¿vale? El SAVI sería otro de los síndromes que es asociado a la vía de Sting, o sea, una vasculopatía asociada a Sting, a la señalización por vía Sting, y sobre todo produce una enfermedad pulmonar intersticial, aparte de esas lesiones y lesiones cutáneas vasculíticas y de esas calcificaciones neurológicas. Y luego el COPA, que quizá es el más relevante para nosotros porque tiene afectación pulmonar intersticial, así como artritis, y puede confundirse perfectamente con una artritis reumatoide o con un lupus. Simplemente pues mencionarlo. Luego también se ha visto que dependiendo un poquito del fenotipo, pues van a responder mejor a los fármacos que en este caso se utilizarían los de la vía JAK-STAT, o sea, los inhibidores de JAK. Entonces, por ejemplo, el genotipo relacionado con TREX1 va a responder bastante mejor a estas terapias, ¿vale? Comparado con otros fenotipos en los que el interferón media mínimamente. Pero es que es algo tan complejo que bueno, he intentado resumirlo aquí y probablemente, me he quedado muy corta. Entonces, nada, como conclusiones, el interferón de tipo 1 es uno de los protagonistas de la respuesta innata, a su vez con las células NK, por supuesto. Su acción es antiviral. Esto hace que forme parte de la fisiopatología de muchas de nuestras enfermedades. Existen dianas terapéuticas para la señalización por esta vía de interferón, como los inhibidores de JAK y ahora el anifroluma, y que nos suene que el síndrome COPA es una interferonopatía de herencia mendeliana que puede manifestarse como una enfermedad autoinmune. Y ya está. Muchas gracias.